Durante años el mundo creyó estar viendo el nacimiento de una leyenda moderna, un país que parecía moverse a una velocidad imposible, construyendo autopistas donde antes había tierra, levantando ciudades donde antes había arrozales, encendiendo luces donde solo había oscuridad. China, el gigante que despertaba. Los noticieros hablaban de un milagro económico, de una sociedad que trabajaba sin descanso, de un pueblo que se reinventaba con una determinación casi inhumana. En las pantallas de televisión, el progreso tenía forma de rascacielos y autopistas infinitas. En los aeropuertos, los viajeros repetían la misma frase: esto es el futuro. Y sí, lo era. Durante un tiempo, las fábricas rugían día y noche. Las chimeneas escupían fuego y humo como señales de triunfo. El sonido del acero era el sonido de la esperanza. Millones de personas se levantaban cada mañana creyendo que el esfuerzo personal podía cambiar su destino. Pero todo sueño tiene un límite. Y cuando la maquinaria se detiene, el silencio pesa más que cualquier ruido. Hoy, ese silencio se extiende por las zonas industriales del país como una niebla espesa. Las mismas fábricas que hace 20 años no podían dejar de producir, hoy están cerradas con candado. Los pisos están cubiertos de polvo. Los carteles de "se alquila" se oxidan. Y lo más inquietante, nadie pregunta qué pasó. Durante décadas, el mundo observó con asombro cómo una nación emergía desde las ruinas hasta convertirse en el centro de la economía global. Las luces de sus metrópolis parecían eternas. Los rascacielos de Shanghái eran monumentos a la modernidad, símbolos de un sueño colectivo, el sueño chino. Pero ese rugido hoy es apenas un murmullo. Las fábricas que alimentaron la ilusión de prosperidad ahora guardan silencio. Las calles que vibraban con ambición se han vuelto desiertos de concreto, donde la esperanza se desvanece bajo un cielo gris. El sueño chino, ese relato de progreso imparable, se está resquebrajando. Fábricas abandonadas, jóvenes sin futuro, familias que ya no creen en el mañana. No es un colapso con explosiones ni titulares, es una implosión silenciosa, lenta, que carcome desde adentro. Y ahí es donde comienza esta historia. Si te interesa entender qué hay detrás de ese silencio, qué está pasando realmente con la segunda economía del planeta, y cómo todo esto puede afectar tu vida aunque vivas a miles de kilómetros, suscríbete ahora. Lo que estás a punto de escuchar no es un informe más, es el retrato de un sueño que se desvanece frente a nuestros ojos. El silencio de las máquinas. Eso es lo primero que uno nota al llegar a Guangdong, el corazón industrial del país. Antes, cada calle vibraba con el sonido metálico de la producción. Hoy, lo único que se escucha es el viento golpeando puertas sueltas, el eco de lo que fue. Los carteles de neón ya no encienden. Las líneas de ensamblaje están detenidas. Las manos que antes construían el futuro, ahora buscan cualquier trabajo que les permita sobrevivir. Caminar por una de esas fábricas vacías es como entrar a una catedral abandonada. Cada tornillo, cada cinta transportadora, cada casco olvidado cuenta una historia de esfuerzo, de sudor, de sueños rotos. Los muros conservan el olor a aceite quemado, a metal, a vida pasada. Los trabajadores que alguna vez llenaron estos pasillos con risas y discusiones, ahora caminan con bolsas de plástico en la mano, buscando oportunidades que ya no existen. No se trata de una recesión cualquiera, es un cambio de era. Los empresarios que construyeron imperios de producción ahora venden maquinaria al peso. Las grúas permanecen inmóviles. Los camiones descansan con los neumáticos desinflados. Lo que fue una sinfonía industrial se ha convertido en un cementerio de hierro. Durante años, Guangdong fue símbolo de prosperidad. De aquí salían los zapatos que calzaban al mundo, los electrodomésticos, los componentes electrónicos, la ropa barata que llenaba los supermercados de Occidente. Era el motor invisible del planeta. Pero el motor se gripó, y cuando el motor de China se detiene, el eco resuena en todo el mundo. Algunos dicen que el problema es coyuntural, que la demanda global cayó, que el comercio internacional se ralentizó, que los costos laborales ya no son competitivos, pero la verdad es más profunda. El modelo que impulsó el milagro chino ya no funciona. Basado en producción masiva, salarios bajos y deuda creciente, se ha agotado. Y el país, acostumbrado a correr, no sabe cómo detenerse sin caer. En el delta del Yangtze, otro de los pulmones económicos, la historia se repite. Fábricas cerradas, maquinaria desmantelada, proyectos inmobiliarios detenidos. Los dueños desaparecen.
Los trabajadores quedan varados. Las luces de los mercados nocturnos, esos que antes eran una fiesta de olores, colores y vida, ahora titilan débilmente o ya no se encienden. China se acostumbró a crecer a cualquier precio. Pero cuando el crecimiento se convierte en un fin en sí mismo, se pierde la dirección. Las ciudades que se construyeron para albergar el futuro, hoy están vacías. Kilómetros de edificios sin habitantes, avenidas impecables sin autos, es el progreso convertido en decorado. Las estadísticas oficiales aún hablan de ajustes controlados, pero los ojos de la gente cuentan otra historia. Familias que antes podían ahorrar, ahora apenas logran comer. Emprendedores que tenían 10 empleados, ahora trabajan solos. La clase media, ese símbolo de modernidad, empieza a desmoronarse. La quiebra no solo golpea a los pequeños negocios, incluso los gigantes manufactureros están cayendo. Empresas que daban empleo a miles han cerrado de un día para otro. En redes sociales, los usuarios comparten videos de naves industriales vacías, pero esas publicaciones desaparecen en cuestión de horas. La censura no borra la realidad, solo la oculta. El feriado del Día Nacional, que solía ser una explosión de consumo y orgullo, se ha transformado en un espejo de la crisis. Las calles antes llenas de turistas están vacías. Los comercios, con luces apagadas. Los restaurantes, con mesas desocupadas. Es como si el país entero hubiera entrado en pausa, un apagón emocional que nadie se atreve a nombrar. Los analistas lo describen como una desaceleración controlada, pero quienes viven allí lo sienten como un derrumbe silencioso. No hay estallido, no hay titulares alarmistas, solo un cansancio que se cuela en cada esquina, en cada conversación, en cada gesto. Los trabajadores ya no hablan de progreso, hablan de sobrevivir, de llegar a fin de mes, de pagar la renta, de no ser despedidos. Aquella energía colectiva que impulsó al país hacia adelante, ahora se ha convertido en una resignación colectiva. No hay nada que hacer. Los viejos obreros lo dicen con amargura. Antes trabajábamos demasiado, ahora ni siquiera podemos trabajar. El apagón industrial se siente en el alma, porque China no solo construyó fábricas, construyó identidad a través de ellas. El obrero no era un simple trabajador, era un símbolo del renacimiento nacional. Ser parte del engranaje era un honor. Y ahora que las máquinas están detenidas, millones se sienten sin propósito. Muchos de ellos siguen despertando a la misma hora. Se visten, desayunan y salen de casa como si aún tuvieran trabajo. Caminan hacia el parque o se sientan frente a una fábrica cerrada, solo para mirar el portón y recordar los días en que había ruido, movimiento, vida. No saben qué hacer con el tiempo libre. Nadie les enseñó a estar quietos. En un país donde el trabajo era identidad, quedarse sin trabajo es como quedarse sin nombre. Los jóvenes, los hijos del sueño que ya no existe, tampoco lo entienden. Crecieron viendo a sus padres construir el milagro. Les enseñaron que estudiar duro era el camino hacia una vida mejor, que la educación era el ascensor social, que con un título, el futuro estaba garantizado. Pero esa promesa se rompió. Hoy, millones de graduados universitarios no consiguen empleo. En los cafés de las grandes ciudades, se sientan durante horas con sus laptops, fingiendo trabajar. Navegan entre portales de empleo saturados, envían currículums que nadie lee, esperan llamadas que nunca llegan. La frustración es silenciosa, pero inmensa. Muchos sienten vergüenza. La cultura del esfuerzo que antes era un motivo de orgullo, ahora se convierte en una trampa. Porque no hay esfuerzo que alcance cuando el sistema entero está colapsando. Los jóvenes chinos fueron educados para competir, no para resistir una crisis. Están atrapados en un juego donde las reglas ya no tienen sentido. El mito del mérito se ha derrumbado. Los puestos más codiciados se consiguen por conexiones familiares o influencia política. Los exámenes públicos, que alguna vez fueron símbolo de igualdad, ahora concentran millones de aspirantes para unas pocas vacantes. Las familias gastan fortunas preparando a sus hijos para pruebas imposibles, mientras la desesperanza crece. En las universidades, el ambiente ha cambiado. Los pasillos antes llenos de energía y proyectos, ahora son espacios de ansiedad. Profesores que repiten discursos vacíos, alumnos que ya no creen en las promesas. Algunos incluso abandonan los estudios para buscar oficios manuales. Otros simplemente se desconectan, eligen acostarse. Como dicen ellos, dejar de luchar.
Es su forma de protesta pasiva. Las plataformas de entrega a domicilio se llenan de jóvenes con títulos universitarios. Reparten comida en scooters eléctricos bajo la lluvia, cruzando avenidas que alguna vez soñaron recorrer en autos de lujo. Cada entrega es un recordatorio de que el sueño se desvió. Son la nueva clase trabajadora del siglo XXI. Demasiado educados para los trabajos que hacen, demasiado cansados para cambiar de rumbo. En los semáforos, cientos de motos esperan el verde. Mirarlas es ver una metáfora de toda una generación. Miles de jóvenes detenidos, esperando una señal que nunca llega. Muchos intentan adaptarse, se inscriben en cursos técnicos, aprenden soldadura, mecánica, mantenimiento de trenes, oficios que, irónicamente, ofrecen más estabilidad que los títulos universitarios. Las escuelas vocacionales, antes vistas como opciones de segunda, ahora son refugios. Pero incluso allí, la demanda supera la oferta. La frustración ha generado un nuevo tipo de fatiga colectiva. No se habla de futuro, ni de proyectos, ni de innovación. El nuevo ideal es simplemente sobrevivir, conseguir un empleo que pague el alquiler, comer 3 veces al día, no caer en la depresión. Y sin embargo, la depresión está por todas partes. No aparece en los medios, pero se siente. En la forma en que la gente evita mirarse a los ojos en el metro. En las conversaciones breves, llenas de frases como «ya veremos», «no queda otra», «aguantemos un poco más». La ansiedad se ha vuelto una pandemia silenciosa. El país que durante décadas fue sinónimo de ambición y movimiento, ahora vive paralizado por el miedo. El miedo a perder lo poco que queda. El miedo a decir lo que se piensa. El miedo a no encajar. Es un miedo aprendido, cultivado con cuidado, porque la obediencia se ha vuelto una forma de supervivencia. Hablar es peligroso. Las redes sociales están vigiladas. Los videos críticos desaparecen. Los testimonios incómodos son borrados. Los medios repiten el mismo mensaje. Todo está bien. Todo está bajo control. Pero la gente ya no cree. Lo murmura en voz baja, en reuniones familiares, en conversaciones clandestinas. Todo está bien, dicen, pero todos saben que no lo está. Esa contradicción constante ha creado un vacío emocional. La gente vive 2 vidas, la pública, llena de sonrisas y consignas, y la privada, llena de frustración y cansancio. Una doble moral impuesta por necesidad. Fingir entusiasmo es parte del trabajo. Fingir esperanza, parte del contrato social. Incluso los funcionarios, los empleados del Estado, comienzan a sentir la presión. Los pagos se retrasan, los bonos desaparecen. Departamentos enteros pasan meses sin cobrar. En los pasillos de las oficinas públicas, las conversaciones se apagan cuando alguien se acerca. Nadie confía en nadie. Todos fingen normalidad. La clase media, esa que fue orgullo nacional, también se derrumba. Las familias recortan gastos, cancelan actividades, venden propiedades. Los cursos de piano, las clases de arte, las tutorías privadas, todo eso que simbolizaba ascenso social, ha desaparecido. Los centros culturales cierran. Los profesores de música buscan empleo como repartidores o vendedores. Lo que alguna vez fue símbolo de estatus, ahora es un lujo inalcanzable. El consumo se ha desplomado. Las marcas internacionales abandonan el país. Las tiendas locales sobreviven con descuentos. Comprar ya no es un placer, es una culpa. Cada gasto se siente como una traición a la prudencia. Las familias viven contando cada yuan, aplazando decisiones importantes, casarse, tener hijos, comprar una casa, todo eso que antes definía el éxito, ahora parece imposible. El derrumbe no es solo económico, es moral. El orgullo colectivo se está desmoronando. La sensación de pertenencia, de estar construyendo algo juntos, se ha evaporado. Lo que queda es un individualismo forzado. Una carrera por sobrevivir en un sistema que dejó de cuidar a su gente. El sueño chino fue, durante décadas, una promesa de movilidad ascendente. Pero cuando la escalera social se rompe, lo que queda es una multitud atrapada entre 2 pisos. Los de abajo no pueden subir. Los del medio tienen miedo de caer. Y los de arriba miran hacia otro lado. Mientras tanto, la propaganda sigue hablando de esperanza, de renacimiento, de fortaleza nacional. Pero esas palabras suenan vacías, porque la esperanza necesita cimientos, y esos cimientos están agrietados. El país que alguna vez presumió de su crecimiento ilimitado, ahora enfrenta un límite que no puede negar, el humano. Y en medio de ese límite humano se esconde la verdadera fractura, la pérdida de fe. Porque un país puede soportar la pobreza,
la escasez, incluso la represión, pero no puede sobrevivir cuando su gente deja de creer. Y eso es lo que está ocurriendo. La generación que creció repitiendo que el esfuerzo trae recompensa, ahora mira alrededor y no ve recompensa alguna. Mira a sus padres, agotados. Mira a sus abuelos, que dieron todo. Mira a sus hijos, y no sabe qué decirles. En los apartamentos pequeños de las megaciudades, la rutina se repite. Padres que trabajan hasta tarde, hijos que estudian sin propósito, ancianos que miran televisión en silencio. Nadie habla de futuro, nadie habla de sueños. Todo gira en torno al presente inmediato. Pagar, comer, dormir, continuar. Y cuando el presente se vuelve rutina, el país deja de moverse. La fractura no se ve en las estadísticas, se siente en los gestos, en los silencios, en los jóvenes que caminan sin mirar a nadie, en las madres que evitan hablar de política, en los viejos que suspiran antes de responder cualquier pregunta. El ruido de la modernidad ya no logra tapar el ruido del cansancio. El derrumbe espiritual es más profundo que el económico, porque mientras las cifras pueden maquillarse, la tristeza no. Y esa tristeza se extiende como una sombra sobre las calles iluminadas. Una tristeza que no grita, pero tampoco se detiene. Una tristeza que se filtra en cada conversación, en cada mirada, en cada esquina. Muchos lo llaman la fatiga de la esperanza, la sensación de haber creído demasiado tiempo en algo que no cumplió su promesa. Durante años, el pueblo chino fue el protagonista del milagro. Hoy se siente el público de una obra que ya terminó, pero la escenografía sigue en pie. Los edificios, los puentes, los trenes de alta velocidad, todo sigue ahí, pero vacío. Falta la emoción que lo sostenía. Esa emoción se llamaba fe. Fe en el trabajo, en la educación, en el progreso, en el futuro. Pero cuando el progreso deja de mejorar la vida de las personas y solo engorda las cifras, la fe se desintegra. Y cuando la fe desaparece, ningún discurso logra reemplazarla. El gobierno intenta mantener la narrativa. Los discursos oficiales hablan de resiliencia nacional, de adaptación al nuevo ciclo, de solidaridad colectiva. Pero la gente ya no escucha, no porque esté en contra, sino porque está agotada, porque cada palabra suena igual, porque cada promesa se siente vieja antes de terminar. En los suburbios de las ciudades, donde las torres nuevas conviven con edificios en ruinas, el contraste es brutal. Los drones sobrevuelan avenidas vacías para grabar videos de propaganda, mientras a pocos metros, vendedores ambulantes luchan por vender una botella de agua. Las luces siguen encendidas, pero ya no hay nadie mirando. La censura, esa muralla invisible que sostiene el silencio, se fortalece cada día. Y sin embargo, el silencio también tiene grietas. En los rincones de Internet, jóvenes comparten frases disfrazadas, metáforas, canciones antiguas. Hablan sin hablar, protestan sin gritar, usan el arte como refugio, la ironía como escudo. No son revolucionarios, son cansados, y un pueblo cansado no busca destruir, solo respirar. Pero hasta respirar se ha vuelto un acto de resistencia. Las ciudades siguen funcionando, los trenes siguen pasando, los noticieros siguen sonriendo. Pero debajo de esa normalidad, la tensión crece. Es como un río subterráneo, invisible, que erosiona poco a poco los cimientos. Y cuando un país se agrieta desde dentro, no hace falta un enemigo externo. El enemigo es el propio peso. El sueño chino, ese relato de ascenso colectivo, ya no se cuenta con orgullo, sino con nostalgia. Los jóvenes no lo mencionan. Los adultos lo recuerdan con cierta vergüenza. Los ancianos lo defienden como quien defiende una historia que ya nadie cree. Algunos intentan escapar, no físicamente, sino mentalmente. Sueñan con emigrar, con empezar de cero, con vivir lejos del ruido, aunque sea solo en su imaginación. Otros se refugian en la rutina, como si hacer lo mismo una y otra vez pudiera salvarlos del vacío. Pero el vacío no se llena con movimiento, se llena con propósito. Y eso es lo que falta. Propósito, dirección, razón. La fractura del alma no se nota en las calles, se nota en las miradas, en los ojos cansados de los que viajan en metro, en las caras sin expresión de quienes esperan en las paradas de autobús. Nadie habla de política, pero todos piensan en ella. Nadie menciona la palabra crisis, pero todos la sienten. Es un secreto compartido por millones. Y lo más inquietante es que el colapso no llega con un ruido, sino con un suspiro. No hay gritos, no hay protestas masivas, no hay derrumbes, solo una calma extraña,
la calma de algo que se está apagando lentamente. Esa calma se parece al silencio que queda cuando una máquina deja de funcionar. Al principio no se nota, después se vuelve insoportable. China no está cayendo, está cansándose. Y cuando una nación de más de 1.000 millones de personas se cansa, el mundo entero lo siente. Los economistas siguen discutiendo gráficos y porcentajes. Los políticos hablan de reajustes y nuevas estrategias, pero la gente común no piensa en cifras, piensa en sobrevivir, en encontrar algo que tenga sentido, en no rendirse, en no sentirse sola. En los callejones de las grandes ciudades, los sonidos se han vuelto distintos. Antes, el ruido era el de las máquinas, ahora, el del silencio entre las conversaciones. El país que construyó su identidad alrededor del trabajo ha perdido el sonido del trabajo, y sin ese ruido, todo lo demás se siente falso. El sueño chino no murió con una explosión, murió con una pausa en el alma de la gente. El momento en que millones de personas se dieron cuenta de que ya no esperaban nada, que ya no había destino, solo rutina, que la promesa del mañana se había convertido en un peso. Es ahí donde se entiende lo que realmente está pasando. No es solo una crisis económica, es el agotamiento de una historia que ya no inspira, de un sistema que prometió prosperidad infinita y terminó pidiendo obediencia infinita, de una nación que convirtió la esperanza en herramienta política y terminó destruyéndola. Y sin embargo, dentro de ese silencio, aún hay pequeños destellos, no de grandeza, sino de humanidad, en cada joven que ayuda a otros sin pedir nada, en cada familia que comparte lo poco que tiene, en cada persona que decide, a pesar de todo, no rendirse, porque incluso en el derrumbe, la vida continúa, y en la vida siempre hay una chispa que se niega a apagarse. Tal vez esa chispa sea el verdadero futuro de China, no las cifras, no los planes quinquenales, no los discursos, sino la gente que, a pesar de haber perdido la fe en el sistema, no ha perdido la fe en sí misma. Pero para que esa chispa crezca, primero tiene que romperse el silencio. Un país no puede renacer si tiene miedo de hablar, no puede avanzar si castiga la verdad, no puede reconstruirse si sus jóvenes no creen en nada. La generación que hoy reparte comida, que trabaja en silencio, que vive con ansiedad, será la misma que algún día decida volver a soñar. Porque ningún régimen, por fuerte que sea, puede controlar los sueños, puede vigilarlos, puede castigarlos, pero no puede matarlos. Esa es la paradoja. El sistema que quiso controlar todo terminó creando la semilla de su propio cambio. Cuanta más calla la gente, más se acumula la voz. Cuanto más se prohíbe el pensamiento, más se fortalece la necesidad de pensar. El silencio no es eterno. Ningún silencio lo es. Quizás un día, cuando las luces de las fábricas vuelvan a encenderse, no lo harán para fabricar teléfonos o juguetes, sino para construir una nueva forma de vivir. Una donde el valor no esté en la productividad, sino en la dignidad. Donde el orgullo nacional no se mida en cifras, sino en bienestar, donde el sueño chino deje de ser una promesa rota y se convierta en una lección aprendida, porque al final, la historia no perdona los excesos. Los imperios que olvidan a su gente terminan siendo solo ruinas visitadas por turistas. Las potencias que sacrifican el alma por el poder acaban descubriendo que el poder sin alma no dura. Y tal vez, cuando todo este ciclo termine, el mundo mire hacia atrás y entienda que lo que se rompió no fue solo un modelo económico, sino una forma de entender el progreso. Que crecer no siempre significa avanzar. Que producir no siempre significa vivir. La caída de un gigante nunca es un espectáculo inmediato. A veces ocurre como ahora, en silencio, lentamente, con una calma que asusta. Pero cada silencio, por profundo que sea, guarda el eco de lo que algún día volverá a hablar. Y ese eco no será el rugido de las máquinas, sino la voz de la gente, la voz que el sistema intentó callar, pero que nunca desapareció del todo. China no ha muerto, está mutando, y esa mutación, por dolorosa que sea, puede ser el inicio de otra historia. Una historia menos perfecta, menos gloriosa, pero más humana. Quizás ese sea el verdadero renacimiento, no el de los rascacielos, sino el de las personas, no el de las cifras, sino el de las miradas. Porque cuando un país aprende a mirarse a sí mismo sin miedo, cuando puede reconocer sus errores sin esconderlos, cuando sus jóvenes vuelven a creer que el futuro no está escrito por otros, entonces la esperanza vuelve. Y cuando la esperanza vuelve, el ruido del progreso ya no asusta, vuelve a ser música. Hasta que eso ocurra,
El mundo seguirá observando, algunos con indiferencia, otros con preocupación. Pero quien entienda este silencio, entenderá algo más grande, que el colapso de un gigante no es solo el fin de una era, sino el principio de una advertencia. La advertencia de que ningún país, por poderoso que sea, puede construir un futuro sobre el miedo. Si esta historia te hizo pensar, si te ayudó a ver más allá de los titulares, suscríbete y comparte este video. Porque entender lo que ocurre en China no es solo mirar hacia Oriente, es mirar el reflejo del mundo que todos estamos construyendo. Lo que hoy se apaga allí puede ser el eco de lo que mañana se apague aquí. El sueño chino no terminó, solo cambió de forma. Y tal vez, al entender su silencio, podamos aprender a escuchar el nuestro.